propicios días. Son las 2 de la tarde y me acabo de levantar, la verdad. Porque he trabajado de noche y pues eso. Como quedan todavía un par de horas para que salga mi pareja, que hoy sale a las 4, pues he pensado en leeros un cuento de este libro, de Formas sin figuras, que es de todo lo que he escrito, y he escrito muchos cuentos, muchísimos cuentos, he escrito varias novelas, poesía, teatro. Este cuento sigue siendo mi cosa favorita de todo lo que he escrito. Pensaba que conforme pasara el tiempo, los años y tal, lo terminaría viendo de forma distinta, pero no, la verdad es que he seguido escribiendo cuentos desde entonces y este sigue siendo mi favorito. Entonces he pensado en leerlo y pues hacer algún comentario al final sobre, pues a lo mejor, yo qué sé, el proceso creativo eh, que pretendía, ¿no? Contar con el cuento, que eso ya pues sería café para los más cafeteros, pero bueno, pienso que si alguien que llegue a este vídeo pues está en esto de la escritura y todo eso, pues a lo mejor puede ser de su interés, ¿no? Pero bueno, vamos al lío, vamos al audiocuento, relájense y voy a empezar. El cuento se titula Querida Lorraine. El epígrafe es de Enrique Lin y dice: no hay más extraño que uno. Es la apariencia de otro quien terminó por frecuentarnos. Y vamos a comenzar el cuento, ¿vale? Pierre Gautier y Jean-Claude Portier, aunque se han visto antes, cruzan palabra por primera vez en los albores del mes de enero. La mañana es fría, y todo lo dicho viene acompañado de una especie de neblina lechosa, que nace con no otro objetivo que disolverse en el aire, como un trasunto de la memoria. Me llamo Pierre, Pierre Gautier. ¿Y tú? Jean-Claude, Jean-Claude Portier. La presentación es cordial, amable, sin aires de trascendencia. No pretende ser otra cosa que una alternativa al silencio, tan sonoro aquellos días que el mero ruido de las botas sobre los caminos de tierra apenas logra hacerlo callar. Debido a las recientes bajas, los han juntado en un mismo batallón, y el ritmo común de sus pasos los ha terminado uniendo durante la marcha. Así que hablan, porque la alternativa es pensar, del mismo modo en que caminan, ya que la alternativa es morir. Durante todo el día siguen intercambiando impresiones, nada demasiado personal, nada demasiado cercano. No es su primer día de guerra y saben lo que puede doler conocer y dejarse conocer en estas circunstancias. No obstante, a lo largo de las conversaciones terminan descubriéndose el uno al otro lo esencial: la forma de la risa, la silueta predilecta de la nube sobre la que reposa la mirada al buscar un recuerdo, los encogimientos de hombros, las coletillas que terminan tejiendo otro nombre propio. La noche no la marca el reloj, sino la luz, y se va temprano. Vivaquean entre las calles de un pueblo pequeño, evacuado. El cielo es claro y la luna no les dificulta en absoluto buscar un rincón agradable, reposar con cuidado los fusiles, encontrar todo lo que buscan de sus mochilas, abrir unas latas, comer. Pierre y Jean-Claude están un poco apartados de los demás, sentados sobre el empedrado, apoyados en una fachada manchada de años. ¿Qué haces?, pregunta Pierre, observando cómo Jean-Claude ha introducido su mano por el cuello de su uniforme y rebusca con cierta exaltación en su interior. Amar en la distancia es una alegría que va y no viene, dice Jean-Claude, mientras finalmente consigue extraer una cadena de un guardapelo plateado. Lo abre. La luz tenue de la luna es suficiente para dejar entrever a Pierre unas facciones que de alguna forma lo sacuden como nada antes lo ha sacudido. ¿Quién es? Se llama Lorraine Dubois. Ella espera mi regreso, yo espero regresar. Y a eso se resume todo. Pierre observa cómo Jean-Claude habla sin apartar la vista de la breve fotografía del rostro de Lorraine, que sujeta con una mano, mientras que la otra la ha apoyado en su uniforme de forma que ya no es visible la bandera bordada en él. Alguien cerca de ellos ha prendido una hoguera. Aunque es una insensatez, todos agradecen la temperatura y la compañía del crepitar
que hace innecesario enemistarse con la ausencia de las palabras. La nueva luz llena la fotografía de matices anaranjados, las sombras la hacen bailar. Ambos quedan contemplándola un largo rato. De pronto, la noche les parece más cálida que el día. La amistad entre Pierre y Jean-Claude se dilata durante casi 2 meses más. Como una presa que se rompe ante lo incontenible de sus aguas, Jean-Claude no resiste el impulso de hablarle a Pierre, casi siempre, de su obsesión, es decir, de Lorraine. Le confiesa a Pierre el carácter prohibido de su relación. Ni la familia de él ni la familia de ella tiene noticia alguna de su romance. Su familia la ensombrece, no la deja brillar, asegura Jean-Claude. Le dice que, cuando la conoció, advirtió en ella una belleza exterior e interior que ella misma se afanaba en ocultar bajo el influjo de otros. Vi que poseía, le dice, la belleza insospechada de una fuente bajo la lluvia. Y la mayor parte del tiempo en la que Jean-Claude no le está hablando de Lorraine, Pierre lo ve escribir, una carta tras otra. Escribe casi todos los días. Jean-Claude no se lo ha dicho, pero Pierre sabe que van dirigidas a Lorraine. Lo ve en la urgencia con la que desliza el lápiz, como si la velocidad de las palabras pudiese propiciar un más temprano encuentro. Pierre siempre lo contempla de soslayo, con asombro, con admiración, acaso con envidia. Él piensa, no tiene nadie a quien escribir con tanta fruición, un hermano violento y alcohólico que se había librado de ir al frente por haber perdido un ojo en una pelea de bar, y una madre que probablemente ni siquiera leería sus líneas con atención, pues había consagrado todas sus energías a cuidar del primogénito, a quien consideraba pavorosamente una víctima de no sabía muy bien qué. Nada más. A veces, al final del día, Pierre se va a dormir, como todos los demás, y solo queda, más allá del telón de los párpados, la certidumbre de una vela y el susurro de un lápiz que sigue corriendo incansable sobre el papel. Pasan sus 2 últimas semanas juntos en una base militar cerca de Mittelbergen. La despedida, tal y como cuando se conocieron, ocurre temprano, un día de mediados de marzo, durante una de las campañas. Como siempre, caminan juntos, esperan juntos, disparan juntos. A pesar de lo avanzado del año, aún está nevada la zona. La imagen quedará por siempre en la memoria de Pierre. El sonido de la tela y de la carne, la caída de Jean-Claude, como una marioneta a la que le han cortado los hilos, y el intenso color rojo rasgando la pureza de la nieve. Pierre lo venga deprisa, pero comprende en ese instante que la venganza no repara. Toda la acción del momento termina rápido y queda un silencio terrible. Pierre se arrodilla a su lado. El frío de la nieve le muerde las pantorrillas. Alguien, consciente de su cercanía, se detiene a su lado y le estrecha el hombro con suavidad. No hay palabras. ¿Qué decir? Sin saber muy bien por qué, rebusca en el interior del uniforme de su, duele pensarlo, amigo, y le quita el guardapelo. Siente el aleteo de una justificación que se presenta abstracta, pero que tomará forma días después. No quería que la fotografía de la joven que Jean-Claude tanto había amado se arrugase con el paso mustio de la sangre. Es enterrado cerca de allí. Sus pocas pertenencias personales son enviadas a la familia. Y después la vida que no tiene otro objetivo, ni otro objeto, ni otra meta que la muerte, debe proseguir, ignorándola. A principios de abril, aún siguen en la misma base militar. Pierre Gautier recibe, completamente sorprendido, la noticia de que ha llegado una carta para Jean-Claude Portier. Un superior consciente de su amistad se la da. ¿Quién la envía?, pregunta Pierre con cierto temblor. Una tal Lorraine Dubois. Pierre sabe que no debe abrirla, pero sabe también que terminará haciéndolo de todas formas, de modo que acepta sus sombras y la abre en cuanto se queda solo. Lee, tratando de disimular la congoja, las primeras líneas. Querido Jean-Claude, hace casi 2 semanas que no recibo noticias tuyas. El propio silencio me impide comprender tu silencio. Permíteme el egoísmo de pedirte que comprendas mi preocupación, mi decisión de romperlo. Necesito saber que estás bien. Necesito saber que estamos bien.
que no te ha pasado nada o que no le ha pasado nada a nuestro amor. Detiene la lectura. La pena ha empañado su mirada. Ha recordado de pronto algo que le comentó Jean-Claude, que ni la familia de ella ni la familia de él sabían absolutamente nada de su historia común. Es decir, no hay modo alguno de que la muchacha se haya enterado de la muerte de Jean-Claude Portier. Luego, sintiendo un impulso irrefrenable, la termina de leer. La carta es larga, intensa, a ratos errática. La chica parece estar profundamente enamorada. Llegando a cierto punto del texto, ella asegura que, si se entera de que a Jean-Claude le ha ocurrido algo, sin duda se morirá de melancolía. Pierre tiembla ligeramente al llegar al punto final, dobla la carta y la guarda en un bolsillo de su uniforme, a la altura del pecho. Busca entre sus tenencias el guardapelo, lo abre y mira, por primera vez desde aquella noche en la villa abandonada, el rostro de Lorraine. Sabe que debe escribirle para explicarle la muerte de Jean-Claude, pero mirando el bello y frágil rostro de la muchacha, teme que algo así pudiera romperla. Recuerda cómo Jean-Claude le dijo una vez que Lorraine era una muchacha de salud delicada y piensa que la aseveración de la carta, porque si algo te ocurriese, Jean-Claude, si algo te ocurriese me moriría de melancolía, puede no tratarse de un sentido figurado. Pierre pasa varios días pensando cómo podría decírselo cuando de pronto, poco antes de tener que desplazarse a otro lugar, llega una nueva carta de Lorraine. Esta vez es Pierre quien la recoge, personalmente. Es más corta que la anterior, pero más desesperada, más apresurada. Pierre comprende que no puede eludir más su responsabilidad, que no puede seguir hiriendo desde la inacción, y maldice al destino por haber puesto sobre sus hombros la tarea de quebrar el ánimo a aquella muchacha enamorada que había consagrado todas sus esperanzas allá en el sur, a algo que sin saberlo ya había perdido. De modo que coge un papel y escribe lo siguiente: Lorraine, pero es incapaz de continuar. No sabe cómo podría hacerlo. Mientras medita sin llegar a ninguna conclusión, la luz desaparece. Así que se intenta dormir sin llegar a conseguirlo del todo. Al día siguiente recibe una noticia. Van a desplazarse hacia otra base, más al norte aún. Y pasadas unas semanas, Pierre obtendrá un permiso. Piensa entonces, ¿por qué resolverlo todo con la frialdad de una misiva, de unas palabras inertes sobre el color aséptico del papel? Al fin y al cabo, se dice, tiene la dirección de Lorraine. Irá a decírselo en persona. Podrá acompañar la dura noticia con un abrazo y le dará además el guardapelo que Jean-Claude siempre había llevado consigo. La muerte no va a cambiar, conocida antes que después. ¿Qué importancia tiene demorar la noticia? Pero ¿qué hacer con la desesperación de la muchacha hasta entonces? La decisión provoca a Pierre la pérdida total de apetito. Intenta no preguntarse qué es lo correcto o lo incorrecto, términos cuya cuestión en la guerra carecen de sentido, pero que en ese instante, de forma inesperada, nota escalar por su nuca. Mientras todo el mundo almuerza, él se sienta sobre una mesa y comienza a escribir. Querida Lorraine, Lamento profundamente el desasosiego que te he causado. La razón es sencilla, aunque brutal. Recibí el impacto cercano de una granada de mango y las heridas ocasionadas me han retenido en el hospital de campaña hasta hace poco. Ninguna de ellas grave, pero unas fiebres altas hicieron pensar al equipo médico que tal vez se me había infectado y no me dejaron marcharme. Quizá la más terrible fuese en la mano que utilicé en un reflejo para cubrir mi rostro. Aunque dicen que me recuperaré, los tendones se han visto afectados, así que me recomiendan reposo. Es por ello que te escribo con mi mano izquierda. Escribo despacio. Espero resultarte lo suficientemente legible. El equipo médico me cuidó, pero creo que quien me salvó fuiste tú. Aunque no pude leer tus cartas, llevaba conmigo tu retrato. En el dolor, la esperanza lo es todo, y eso te lo debo a ti. Te contemplaba en la luz del día, te imaginaba en la oscuridad de la noche. Aquí he aprendido de verdad lo que se supone que ya sabía, que el mundo es peligroso. Y he tratado de empaparme de ti constantemente, como si nunca antes lo hubiese hecho, hora tras hora. Mirar con ojos nuevos lo que quizás se mira por última vez. Creo que es eso lo que me ha salvado. La carta se alarga un par de párrafos más, algo escuetos, no demasiado personales.
Cree que la excusa de la letra está bien urdida, pero no quiere explayarse más porque, aunque ha tratado de imitar el modo en que hablaba Jean-Claude, siempre, sobre todo cuando hablaba de ella, es decir, casi siempre, teme que el estilo lo devele como un impostor. Al final de la carta detalla la dirección de la nueva base militar en la que estará en un par de días y pasa la jornada siguiente sorprendiéndose a sí mismo por no ser capaz de dejar de pensar en si la mentira habrá urdido efecto, en si el estilo habrá sido el adecuado, en si es creíble que su letra se haya realizado con la mano mala, en si escribirá en el caso de descubrir la mentira, etc. A la quinta noche, el conticinio trae consigo una verdad mucho más simple. No es que no pueda dejar de pensar en todas las cosas que al fin y al cabo no deberían importarle. Es, sencillamente, que no puede dejar de pensar en Lorraine. De modo que piensa, ¿realmente era todo mentira en aquella carta? Cuando cerca del final escribió que tenía muchas ganas de verla, ¿también se trataba de una farsa? La respuesta llega, esperada, inesperada. Pierre no puede prever los nervios que le causa leer en el exterior del sobre aquel nombre, Lorraine Dubois, y la tristeza, de pronto indescifrable, de ver al otro lado el de Jean-Claude Portier. Vomita antes de abrir el sobre. Querido Jean-Claude, dos puntos. Escribiendo en silencio no se obtienen más que los ecos de la propia soledad. Pensar que no me responderías, creer en lo indecible. Hace poco, dando un paseo, vislumbré, allende el valle del río, una magnífica cascada, y me acerqué para admirarla. Las cascadas son bellísimas en la distancia. Es solo a su vera donde se advierte su violencia. ¿No ocurre así con el amor? En su posibilidad se esconden todas las curas del alma, mas si éste se rompe, como rompe el agua al caer, estallan ensordecedores todos los males que acechaban tras su cortina iridiscente. Erosiona su propio curso. Y viendo el agua romper, Jean-Claude, no hacía sino pensar en tu silencio, y cuando se hizo de noche me sentí tentada por su oscuridad. Pero tus palabras llegaron a tiempo. Tú eres quien me ha salvado a mí. La carta continúa. Es menos errática esta vez, más pausada, más reflexiva. Pierre la lee hasta 5 veces de una sentada, buscando en ella algún indicio que revele cualquier mínima sospecha de su embuste, pero nada encuentra. Recuerda cómo Jean-Claude escribía prácticamente todos los días, así que concluye que no debe demorarse mucho en su respuesta. Antes de comenzar a olvidar las palabras de Lorraine, que ha vuelto a guardar en su uniforme a la altura del pecho, coge un papel y comienza a escribir. Trata de no dejar mucho de sí en la carta, de no tocarla demasiado con las palabras, pero solo el inicio, querida Lorraine, supone ya una inevitable caricia. Este intercambio de cartas se sucede 3 veces más a lo largo de un par de semanas, en las que comienza a dolerle cada vez más firmar bajo el nombre de Jean-Claude Portier en lugar del de Pierre Gautier, hasta que recibe otra carta. Esta está firmada por un capitán general y se la da personalmente el lugarteniente de su batallón. Nada es tan imprevisible como el desarrollo de los conflictos humanos, y ningún conflicto humano es tan imprevisible como la guerra. En la misiva se le denegaba el permiso y se le anunciaba que tendría que permanecer en el frente por un tiempo indefinido, hasta nueva orden. Al día siguiente recibe, una vez más, otra carta de Lorraine. No sabe qué hacer. No tiene a nadie a quien pedir consejo, pues en la casi certidumbre de la estupidez de sus propias decisiones, le ha avergonzado contar su tesitura a sus compañeros. Llega a la conclusión de que, al igual que en algunas partidas de ajedrez, cualquier movimiento posible es un movimiento equivocado. De modo que renuncia a herir a la muchacha y escoge continuar lo que ha empezado. Una vez más, se sienta, despliega un folio, toma un lápiz y escribe: querida Lorraine. Dicen que si uno empieza fingiendo una risa, termina riéndose de verdad. Falsear sentimientos es una especie de alquimia, en la que lo único que perdemos termina siendo la mentira. A mediados de otoño, mientras contempla las hojas dorar lentamente las calles de Kaiserberg, escribe a Lorraine una vez más mientras piensa en esto. Hace meses que perdió la cuenta de todas las veces que ha escrito su nombre. Ahora ya tarda muy poco en escribirlas, pues nada hay tan genuino como lo sincero.
aunque extrañamente no le resultan distintas a las que comenzó a escribir, devanándose las mientes durante horas en primavera. Tras enviarla, sigue el curso del río, sale del pueblo, deambula. Queda día aún por delante. Se deja hipnotizar por un sonido que, guiando sus pasos, tarda en reconocer. Es una pequeña cascada. La ve a lo lejos, brillante. Se acerca hasta ella y queda contemplándola un largo rato. Ignora el nombre de aquel río, pero para él, de forma irreparable, todas las cosas bellas de este mundo han adquirido un nombre propio. A finales de invierno, cuando los días vuelven a durar poco y son fríos y no hay amabilidad en los caminos, Pierre Gautier obtiene el permiso y se encamina al día que durante los últimos meses ya nunca quiso que llegase. Lleva la última carta de Lorraine en el pecho. La saca de vez en cuando para volver a leer la dirección en el sobre. También, con manos temblorosas, abre de vez en cuando el guardapelo, siempre de forma fugaz, lamentando lo reprochable de sostener el instante. El viaje hasta Périgord es tortuoso y le supone casi una semana y media llegar hasta la dirección deseada. Llega a la hora sin sombra. Es una casa un poco apartada del camino, junto a una noria que cruje con parsimonia en la corriente mansa del riachuelo. En el exterior hay una pareja mayor. Él trabaja con una azada. Ella poda los chupones de unos árboles frutales que Pierre no logra identificar. Deben ser los padres de Lorraine, piensa. Ellos ya han advertido su llegada y suspenden los quehaceres. Él se detiene para suspirar profundamente antes de continuar. No se ha dado cuenta, pero lleva una carta en la mano y el guardapelo en la otra. Cuando termina de acercarse a ellos, hace acopio de todas sus fuerzas para decir: «Busco a Lorraine Dubois». El hombre, apoyado en su azada, con la frente perlada de sudor a pesar del frío, contempla las manos de Pierre. Esboza en su rostro una sonrisa triste. «Tú debes de ser Jean-Claude Portier». Sus palabras inesperadas paralizan a Pierre. Quiere negarlo, pero descubre que no está preparado para dar la noticia. No puede, no quiere. Ambas cosas, si es que hoy son distintas. «Adelante», dice el padre, sin reproche a su mutismo. «Pasa adentro». El padre se echa la azada al hombro y la madre suspira, siguiendo sus pasos. Entran en la casa y dejan la puerta abierta. Pierre se limita a seguir el camino invisible trazado para él o para otro. Ambas cosas, si es que hoy son distintas. Cuando entra, el hogar está prendido y el matrimonio está ya sentado en un sofá. Justo frente a ellos se encuentra un sillón vacío, como esperándolo. Pierre cierra la puerta, se sienta. Trata de juntar valor para hablar, pero justo cuando se decide a hacerlo, la madre toma la palabra. «Querido Jean-Claude, esperábamos a la vez que temíamos que este día llegara. Verte al fin es un alivio, eso es cierto». La madre vuelve a detenerse, vuelve a suspirar. Pierre se da cuenta de que, salvo el crepitar del hogar y el murmullo de la noria, la casa está en el más absoluto de los silencios. Hay una suerte de vacío que parece hacerse eco en la mirada triste que tanto el hombre como la mujer le dedican. ¿Dónde está Lorraine? Lorraine está muerta. Murió el invierno pasado. Lo siento, Jean-Claude, lo siento tanto. La madre no puede continuar. Presa de un llanto incipiente que parece cobrar fuerza en el súbito abrazo de su marido, Pierre palidece. De pronto todo le resulta ajeno. Se ve presa del convencimiento de que ningún convencimiento existe. El padre, sin dejar de abrazar a la madre, le explica todo. Cómo Lorraine había enfermado de tuberculosis al poco de la marcha de Jean-Claude. Cómo la enfermedad se había agravado a pasos agigantados. Cómo, en su lecho de muerte, Lorraine les confesó su romance con Jean-Claude. Hubo de contárnoslo, dice el padre, para poder expresarnos su última voluntad. «Su última voluntad», repite Pierre. «Así es, su última voluntad. Salvarte, Jean-Claude». El padre continúa hablando. Le cuenta que su hija expresó la más profunda de sus preocupaciones por la integridad de su amado. Dijo que bajo ninguna circunstancia podía enterarse de que ella iba a morir. El padre se detiene. Ha tenido un acceso de llanto también al recordar cómo su hija había sido consciente en todo momento de que no podría sobrevivir. Que él no debía saber que había enfermado, mucho menos saber que había muerto, que eso lo entristecería, lo distraería, incluso, quién sabe, lo haría ser un temerario ante los rifles enemigos.
Ella no podía irse tranquila, Jean-Claude, pensando que si dejaba de recibir sus cartas, tus sentidos se verían embotados por la tristeza. De modo que empezamos a escribirte, haciéndonos pasar por ella. Jean-Claude, oh Jean-Claude, espero que algún día puedas perdonarnos. A estas palabras le sucede un silencio larguísimo, espeso. La carta, bajo el sudor y la presión de la mano de Pierre, comienza casi a desintegrarse. Tiene la mirada perdida en la ventana que hay tras el matrimonio. Le pitan los oídos. Finalmente mira a la mujer a los ojos y dice: ¿Puedo ver su tumba? La mujer se enjuga un par de lágrimas antes de responder: pues claro, hijo. Está enterrada no muy lejos de allí. Su lápida está alejada del resto. En ella, bordado en piedra, su nombre, seguido de 2 fechas que se llaman la eternidad de su juventud. Los padres se quedan un poco apartados mientras Pierre se arrodilla junto a la tumba. Acaricia el nombre. Lorraine. Querida Lorraine, dice. Soy yo, Jean-Claude. El muchacho rechaza la oferta de quedarse a cenar y a dormir con el matrimonio. Alega que no puede permanecer allí por más tiempo, que había tardado más de lo previsto en llegar, no sin antes agradecer su hospitalidad. Se marcha sin muchas más palabras. Duerme al raso y a la mañana siguiente, aún en la provincia, redacta una misiva que envía de forma anónima a su madre anunciando la muerte de Pierre Gautier en el frente de batalla. Imagina a su hermano leyéndola con un único ojo que no derramará ni siquiera una lágrima. Sin ningún sitio al que regresar, pasa varios meses recorriendo, vagabundo, la costa oeste de Francia. Un día de primavera entra, acariciando como siempre el guardapelo en su pecho, en una fonda de Bayeux. El viaje y la desesperación le han dado un aspecto más curtido del que le brindó la guerra misma. La camarera de la fonda le sirve una copa de vino. Hay algo en su aspecto y en sus lacónicas peticiones que la intriga. ¿De dónde vienes? El hombre, por toda respuesta, se encoge de hombros. Ella se ríe. Vamos, no seas así. Dime al menos cómo te llamas. Él alza la cabeza lentamente. La mira. Una mano en la copa, la otra en el pecho. Me llamo Jean-Claude, dice. Jean-Claude Portier. Y aquí termina el cuento. Entonces, no sé si os habrá gustado o no, o si lo he leído bien o no, pero bueno. Os comento un poco así por encima, que hoy tengo que hacer unas compritas antes de que vuelva mi pareja. Primero, lo que yo pretendía con este cuentario, que son 8 cuentos, ¿no? Que se llama Formas sin figuras, era que cada cuento abordase una forma distinta en la que se interrelaciona la realidad con la ficción. Entonces, en este caso, en el caso de este cuento, me planteé algo bastante complejo a nivel psicológico, cosa que me suele ocurrir. O sea, siempre me planteo cosas complejas a nivel psicológico en mis cuentos que no necesariamente tienen que ser complicadas de entender, ¿no? Pero bueno, a veces han suscitado quejas por parte de conocidos de que mis cuentos pueden ser relativamente complejos, más de los que les gustaría y tal. El caso es que muchas veces cuando termino el cuento siento que pues, no me ha salido tan bien como esperaba el problema que planteaba, o al final se ha resuelto de otra manera que no era la que tenía planeada en el inicio. Pero este es un caso en el que palabra por palabra, desde el principio del cuento hasta el final, todo está perfectamente alineado con lo que me había propuesto. ¿Qué es lo que me había propuesto? Pues al final el cuento, en su propia forma, ya te lo deja ver. El cuento arranca así. Pierre Gautier. Esa es lo primero que se dice en el cuento. Y lo último que se dice en el cuento es Jean-Claude Portier. Entonces todo el cuento es un viaje de Pierre Gautier a Jean-Claude Portier, ¿no? ¿Por qué ocurre esta migración de la identidad? ¿Y qué tiene que ver la ficción y la realidad? Es que Pierre Gautier, que termina siendo Jean-Claude Portier, no tiene nada en su vida. Y lo único que le da una esperanza para seguir, una razón para ser, es, irónicamente, habitar la identidad de otro para
para entrelazar sus actos con una realidad que en realidad es una ficción, lo que pasa es que no lo sabe todavía, ¿no? Que es el amor hacia Lorraine. Que, claro, hay como dos tesis en este cuento. La primera es que esta se dice de manera literal, que lo que se empieza, o sea, lo que se finge, no hay distinción entre lo que se finge y lo que se siente. Si se mantiene a la larga, puede que al principio sí, pero si se empieza fingiendo algo y esto se mantiene, al final no hay distinción posible entre lo que se finge y lo que se siente realmente. Y esto es una cosa que es así, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Pongo el ejemplo muy sencillo en el cuento de que uno empieza riéndose de mentira y siempre termina riéndose de verdad. Pero bueno, esa es una de ellas. Y la otra es la ficción como salvación de uno mismo. Cuando Pierre ya descubre que todo era una ficción, tanto de él hacia Lorraine como de los padres de Lorraine hacia él, ¿no? Absolutamente todo era ficción. Hay una cosa curiosa que es que aunque todo sea ficción, el amor y la esperanza que han salido de esa ficción son reales. Eso no lo puede negar nadie. Entonces, él empieza sintiendo ese amor por su propio lenguaje. Porque claro, él, cuando la primera vez que va a escribir a Lorraine, solo escribe Lorraine. Escribe Lorraine, 2 puntos. Y no puede continuar. Hasta que al día siguiente escribe querida Lorraine, 2 puntos. Y en ese matiz del querida está la clave de cómo el lenguaje al final termina siendo indistinguible, haciendo indistinguible la realidad de la ficción, porque el lenguaje es el mismo en la realidad que en la ficción, ¿no? Y esto termina haciendo que Pierre sienta un amor genuino, aunque todo sea una ficción. Es como cuando estamos leyendo o viendo una película muy triste que sabemos perfectamente que es mentira lo que está ocurriendo ahí, pero se nos escapa la lágrima. Entonces, la historia que estamos viendo es mentira, pero la tristeza que estamos sintiendo es real. Y es una tristeza provocada por algo que es ficción y que sabemos que es ficción. Entonces, a Pierre le ocurre esto. Y el amor que siente es tan genuino, tan verdadero y tan valioso para él que no puede renunciar a él, porque ya es lo único que tiene, no tiene a dónde regresar. Decide mandarle una carta a su madre anunciando la muerte de Pierre, o sea, de sí mismo, para poder ser libre dentro de la ficción que se ha construido y salvarse en ella, que es el momento ya en el que acepta que todo era una ficción, tanto lo suyo como lo de su madre. ¿Y qué hace para salvarse a sí mismo? Salvar a la ficción. Por eso le dice a la tumba de Lorraine, le dice, soy yo, Jean-Claude, cosa que es mentira, pero en ese momento él ya ha decidido habitar la ficción, porque la ficción va a salvarle a él en la realidad y prefiere vivir manteniendo ese otro nombre porque es la única forma de mantener, de hacer que tenga sentido el amor al que él no quiere renunciar. Porque si él decide llamarse Pierre, decide seguir llamándose Pierre, al final significaría que el amor nunca fue verdadero. Porque se supondría entrar en el juego de mentiras que mantuvieron los padres de Lorraine también. Entonces, en realidad, yo creo, os lo estoy contando y casi que os lo estoy haciendo más complejo de lo que es en realidad. Yo creo que esto, cualquiera que lea el cuento, fácilmente lo intuye, ¿no? Que esto es lo que ocurre. Y creo que no necesita de tanta explicación como estoy dando yo, pero bueno, por si acaso, ¿no? Y bueno, esa es la cosa, ¿no? Al final, hombre, también me gusta cómo estaba escrito. Creo que no le sobra nada. Y sí, la verdad es que estoy, a qué negarlo, estoy orgulloso de este cuento, ¿no? Y luego la ironía de, pues eso, de que al final él estaba fingiendo, los padres estaban fingiendo, que puede tomarse incluso en un sentido humorístico, si se quiere. Yo no lo tomo en un sentido humorístico, evidentemente, pero se puede tomar, ¿no? La otra vez os leí el de todas las muertes
Y a lo mejor os preguntáis qué tenía que ver ese cuento, o sea, cómo se interrelacionaba la ficción con la realidad, ¿no? En este caso es la ficción la que salva la realidad. En todas las muertes era la ficción la que salvaba al personaje, a la persona, no a la realidad que habita la persona, como en este caso de Querida Lorraine, sino a la persona, que es distinto, ¿no? Porque gracias a imaginarse una ficción en la que moría y por tanto moría todo lo que le importaba, es cuando decide pues tragarse su vergüenza y todo y acudir en busca de ayuda. Y es solo esa ficción lo que le lleva a ello. Si queréis os digo cómo son 8 cuentos. Luego está Nina Yersova, autora del Poema Perfecto, que es un cuento que me publicaron en una revista bastante antes de que se publicara este libro, que ahí la ficción y la realidad conviven de manera que ella plantea un poema que es perfecto y su perfección depende de cómo en la realidad interpretan el poema, no del poema mismo. Es decir, de que en la realidad la gente que lo intuye, porque el poema no llega a existir en ningún momento, en la realidad esa gente genera una ficción de cómo habría sido el poema perfecto. Y así es como se construye realmente la perfección, ¿no? Luego está la puesta de sol, que es bueno, un caso en el que una persona lee un cuento y el sentido metafórico del cuento, que es ficción, le hace darse cuenta de lo que no es metafórico en su vida, de las cosas que están ocurriendo de forma literal y no ve. En ese sentido, la metáfora desenmascara su realidad y le hace salir de una situación complicada, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ah, el silencio. El silencio. Este era pues de una persona que ante una respuesta, o sea, ante una pregunta que le hacen, no dice nada y la gente le hace toda clase de interpretaciones a ese silencio, es decir, crea un montón de ficciones al respecto, porque es un académico, entonces ese silencio hace correr ríos de tinta sobre su figura como intelectual. Pero todos esos artículos son ficciones, porque él en realidad ni siquiera había escuchado la pregunta. Y no se queda en silencio a modo de respuesta, sino que se queda en silencio a modo de embotamiento. Pero, sin embargo, esas ficciones que se crean a partir de él configuran su nueva realidad y tiene que adaptarse para no quedar como un estúpido a lo que los demás están diciendo de él. Luego está el del poeta insospechado, que esto es que es complejo explicarlo sin leer el cuento. ¿Cómo podría decirlo, la verdad? Es que no sé cómo explicarlo. Esto, si queréis un día os lo leo en el canal y ya está, y lo explico ahí, porque si no es que se me va a ir la mañana. Luego el ir al bosque, que es parecido al de Querida Lorraine en el sentido de que las cartas son las protagonistas, pero en este caso es una carta que nunca se abre. Y entonces la ficción que se construye es a raíz de la intuición de qué contendrá esa carta. Pues la persona que la tiene nunca se atreve a abrirla, justo al contrario que le ocurría a Pierre Gautier, ¿no? Que al final no duda en abrirla porque sabe que lo acabará haciendo. La protagonista de Ir al bosque no, es una carta, su pareja se ha quitado la vida, le encargan a ella repartir todas las cartas que él había dejado para la gente y hay una que tiene un nombre que no tiene ni idea de quién es y nadie sabe quién es y nadie se atreve a abrir la carta cuando a lo mejor en esa carta estaba la razón de por qué se había quitado la vida, ¿no? Y pues empiezan a construir ficciones al respecto y bla, 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 bla. Este es otro de mis cuentos favoritos, el de Ir al bosque. Si queréis un día también lo puedo traer, es bastante cortito, ¿eh? Y luego está el de nota del autor, que el problema que tengo es que Amazon concluye que eso no forma parte del libro y entonces te pone directamente el apartado para que lo valores y tal, el libro, con lo cual mucha gente deja de leer cuando llega al de nota de autor y no se da cuenta de que es un cuento camuflado de nota, y la relación entre realidad y ficción aquí está clara, ¿no? Es autoficción y es un cuento sobre el propio desarrollo accidentado del poemario y
tomando como chiste, como putaz, la publicación en la revista de uno de los cuentos que hay aquí, que es el de Nina Yersova, autora del poema Perfecto. Por eso en la portada del libro se ve como una página en la que hay algo escrito y el texto termina yéndose de la página y escribiéndose pues lo que sería en la realidad, ¿no? Así que ya está, no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado, 40 minutitos, yo creo que está bastante bien. Y pues nada, voy a ver si lo subo ya.